Sí, yo creo que sí. Hay que... Doy la bienvenida y luego os doy la palabra a Ignacio, Sofía, para que presentéis a Javier, ¿vale? Perfecto. Hay que empezar a grabar, ¿no? Ah, Vale. Hola, bienvenidos a todos y a todas a este nuevo programa de estructuras compartidas. Como sabéis, es un programa que está diseñado por Ignacio Montalvo y Sofía Caccione, y lo que intentamos es reflexionar en torno al debate en el ámbito de la arquitectura sobre la creatividad, el compromiso social, el compromiso medioambiental y el hacer ciudad. Hoy tenemos aquí a Javier García Germán de TAS Totem, y ahora le doy la palabra a Ignacio Montalvo para que pueda presentarlo y pueda presentar la ponencia que va a hacer hoy. Muchas gracias. bueno, buen día. Muchas gracias, Coca. Agradecemos nuevamente al Centro Cultural de España en Buenos Aires, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, por la posibilidad de organizar en conjunto este ciclo de conferencias. En esta oportunidad tenemos hoy un invitado de lujo, Javier García Germán, que es arquitecto por la ETSAM, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en la que se recibió en el año 2002, obteniendo el premio extraordinario del proyecto de fin de carrera. Realizó luego estudios en la Oxford School of Architecture y es magíster por el PhD de Harvard University, donde tuvo la beca Fulbright. Luego Javier se doctoró en arquitectura en el año 2014 en la ETSAM, con la tesis Thermodynamic Environments, a Critical Cartography on Energy, Architecture and Atmosphere. Su investigación centrada en los cambios científicos y culturales que surgen al incorporar la agenda termodinámica y ecológica en la arquitectura y el urbanismo, sigue siendo un eje fundamental de su producción científica, académica y arquitectónica, profesional. Trasladando esa visión también al ámbito profesional, donde en el año 2004 fundó la oficina Totem Arquitectos Asociados, una oficina de arquitectura con sede en Madrid, que explora esos mismos temas, las interrelaciones entre clima, arquitectura y usuarios. Dentro de sus obras destacadas podemos mencionar los recientemente finalizados edificios en el Paseo de la Castellana 94, edificio de oficinas, y el proyecto de viviendas colectivas de 159 unidades para el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, el estudio ha obtenido diferentes premios en ediciones de los concursos Europan en los años 2000. Ha sido exhibido en la Bienal de Venecia, como por ejemplo en el año 2018. Javier, además de arquitecto profesional, es académico y desarrolla su tarea académica principalmente en la ETSAM, donde es profesor titular de proyectos arquitectónicos. Además es director del módulo de arquitectura y post-sostenibilidad en el máster en Collective Housing, organizado entre la UPM de Madrid y el ETH de Zúrich. ¿Sí? Ha sido profesor visitante en la Washington University en San Luis. Bueno, además de todo esto, Javier también edita y escribe libros y ha sido autor de numerosos artículos en revistas internacionales como la Quadrans, Baulet, 2G, entre otras. Ha sido editor de varios libros, entre ellos el libro de lo mecánico a lo termodinámico, que fue donde quizás, por lo menos en lo personal, yo oí de él por primera vez en el año 2010. Un libro que fue muy, muy influyente para nosotros. Y el libro Thermodynamic Interactions de 2017 en la editorial Actar, que recibió el premio FAT de Pensamiento y Crítica en el año 2018, como el premio de publicaciones en la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo.
desde el año 2023 es codirector de la revista del COAM. Bueno, también ha dado clases en conferencias en muchas universidades internacionales como el GSD, en Harvard, la Rice University School en Texas, el City College de Nueva York, bueno, ha dado clases en Shanghái, China, en el Tecnológico de Monterrey, la Católica de Perú, etcétera, etcétera, en muchas universidades. Javier es un formato de arquitecto que escribe, construye, edita, investiga, dibuja, enseña, proyecta. Un arquitecto que se mueve sin solución de continuidad entre el ámbito académico y el profesional, entendiéndolo como una misma actividad que adquiere coherencia en su propio hacer, y es un modelo para nosotros y un ejemplo a seguir. Eh, Así que es un enorme placer poder contar contigo aquí hoy y que estés formando parte de este ciclo de estructuras compartidas. Así que te damos la bienvenida y muchísimas gracias. Muy bien. ¿Se oye bien? Perfecto. Perfecto. Bueno, pues lo primero, quería agradecer, después de esta presentación tan buena, la verdad, me ha encantado la presentación. Quería agradecer la invitación tanto al Centro Cultural de España en Buenos Aires, como también al Taller Soler de la Universidad de Buenos Aires, y en concreto a vosotros dos, a Ignacio y a Sofía, por querer contar conmigo. Para mí es un placer poder contribuir al programa docente que estáis haciendo en el Taller Soler, ¿no? Hoy he preparado una charla que tiene dos partes, ¿no? Pues como bien decías, en mi manera de trabajar combina la docencia, combina la reflexión, la investigación con la práctica, y lo que he querido hacer es preparar una charla que tenga dos partes diferenciadas, ¿no? Una primera como de agenda, ¿no? Donde voy a contar mis intereses y cómo creo que hay que enfocar hoy en día la práctica arquitectónica y sus conexiones con la sostenibilidad. Luego voy a hacer una parte más práctica donde quiero enseñar dos proyectos. En principio he pensado enseñar alguno más, pero voy a enseñar solo dos para poder contarlos con calma, y luego voy a hacer unos cuantos comentarios finales para cerrar la conferencia y rematar y dar paso a las preguntas, si hubiera alguna pregunta. Bien, empezando con la agenda. A mí siempre me ha preocupado mucho esta cuestión de que especialmente nos preocupa a los arquitectos, ¿no? De que la sostenibilidad parece que es un campo de trabajo que no tiene una fácil salida, o sea, que no es un campo de trabajo productivo para los arquitectos, ¿no? Y me gustaría explicar un poquitín por qué, ¿no? O sea, hoy en día cuando se habla de arquitectura y sostenibilidad, está el tema del llamado el greenwashing, ¿no? Que es esta cosa este entendimiento que pertenece más al mundo del marketing, diría yo, ¿no? Porque hoy realmente puede ser verde una hamburguesa, puede ser verde un viaje de vacaciones al Caribe, o puede ser verde un hormigón, ¿no? Y parece que a cualquier producto, si se le hace una buena campaña de marketing, puede llegar a ser sostenible. Mejorando, pero tampoco sin ver un horizonte despejado, están las certificaciones energéticas, ¿no? Como el LEED o la británica BREEAM o la francesa Minergie, ¿no? Donde parece que la sostenibilidad también tiene poco que ver con la arquitectura y se limita a ser un checklist y a rellenar una serie de casillas diciendo que cumples una serie de requisitos. Y es verdad que las certificaciones energéticas están haciendo una buena labor, pero parece que es una solución más para un mercado inmobiliario que quiere poner el tic, valga la redundancia, en la casilla de la sostenibilidad, ¿no? Si nos vamos a la práctica profesional,
nos encontramos también otra salida que tampoco es muy esperanzadora, ¿no? Que es el filón ecotech, ¿no? Que el filón ecotech básicamente procede de los arquitectos británicos high-tech, de los Renzo Piano, Norman Foster, Nicholas Grimshaw, que en un momento dado, ante la crisis medioambiental, decidieron tornar ecotech y empezaron a aplicar estrategias arquitectónicas muy parecidas, enfocadas a la eficiencia energética. Estrategias arquitectónicas que de alguna manera recaían tanto en la sofisticación técnica de los recursos que estaban empleando, como en unas técnicas de proyecto avanzadas, las simulaciones energéticas, las simulaciones de viento, de sol, etcétera, y que si bien son adecuadas y tienen cierto interés, sin embargo no son capaces de resolver el problema de la sostenibilidad, que principalmente se da en las ciudades de los cinturones tropicales. Estas ciudades que crecen a doble dígito, ciudades de millones de habitantes, donde esas estrategias tan sofisticadas y esa afluencia económica no se da, y sin embargo es donde está el gran problema de la sostenibilidad, ¿no? En cómo, por ejemplo, suministrar viviendas pasivas a miles sin tener que recaer en técnicas caras, ¿no? Una especie de adaptación económica al contexto. Si vamos de la práctica profesional al mundo académico, pasa algo parecido al ecotech, ¿no? Al menos en los últimos años, aunque yo entiendo que está un poquitín cambiando esta situación. Estos son libros publicados la década pasada, ¿no? Y hay uno mío, el que ha mencionado antes Ignacio, Thermodynamic Interactions, y hay una cosa que es bien interesante al ver los libros que se han publicado, que es la componente técnica que tienen, ¿no? Es decir, el mío utiliza la palabra thermodynamic, physiological, los de Kiel-Moe hablan de thermodynamics, otros hablan de ecología, hierarchy of energy, energy accounts, ecosystem approach, metabolism, ¿no? O sea, parece que en el mundo académico nos estamos apoyando en exceso también en la ciencia, ¿no? Es decir, en cierta medida ha sido necesario, porque al pasar de la posmodernidad con todos sus excesos a un nuevo paradigma, han hecho falta certezas y los arquitectos nos hemos intentado arrimar al lado técnico de la arquitectura para intentar, pues de una perspectiva cuantitativa, con la precisión y el rigor que requiere, abrir nuevas vías. Y la realidad es que se han conseguido grandes objetivos, pero también nos hemos dejado en la cuneta o en cuestiones que son realmente importantes. Claro, de alguna manera, a mí si ahora nos vamos como al contexto cultural de la arquitectura, es curioso porque hoy en día se está produciendo una situación que es algo parecido a lo que pasó a finales de los 60 y principios de los 70 con la cultura arquitectónica y con la entrada de Robert Venturi y su complejidad y contradicción en la arquitectura. A mí siempre me gusta comparar estas dos casas porque reflejan muy bien este momento de fractura, de alguna manera, ¿no? O sea, ahí tenemos a la izquierda la muy conocida casa Farnsworth de Mies, del año 1960, y a la derecha tenemos la casa que le hizo Robert Venturi a su madre pocos años después, ¿no? Y refleja muy bien esta transición que hubo en un momento dado de esta modernidad pura, reductivista, sencilla, exclusivista, en el sentido de que excluía muchos discursos en la arquitectura y se limitaba en la paleta de ideas que le interesaban a los arquitectos modernos. Y frente a ello, esta arquitectura de Robert Venturi, que era una arquitectura heterogénea, era una arquitectura inclusiva, en la que cualquier elemento podía formar parte del proyecto, una arquitectura en la que la historia tenía un papel muy importante, una arquitectura de alguna manera que valoraba lo cotidiano y la experiencia, ¿no? Y a mí lo que me gustaría argumentar es que hoy en día estamos pasando por un momento parecido, ¿no? Frente a todos estos años en los que la sostenibilidad ha pasado a primer plano, pero se ha entendido de un modo más bien técnico y cuantitativo, y que de alguna manera lo que ha hecho ha sido emplear un tono militante, una aproximación unívoca y determinista, también yo diría reductivista, ¿no?
y que intenta ignorar cualquier tipo de discusión arquitectónica, excepto las que estaban relacionadas con la eficiencia energética o con el comportamiento climático. Pienso que hay que, sin renunciar a este discurso más técnico, superponerlo con un discurso más inclusivista, en el que de alguna manera la arquitectura sostenible, la arquitectura con intereses medioambientales, se puedan considerar cuestiones que sean puramente disciplinares, se pueda considerar cuestiones que sean ordinarias, ¿no? de la arquitectura, incluso cotidianas, ¿no? Y que de alguna manera se entienda que es una arquitectura que tiene que atender a las necesidades humanas, ¿no? Me parece a mí que estamos en un punto muy parecido al de transición entre la arquitectura moderna y la posmodernidad de Venturi, y va a ocurrir algo parecido en la arquitectura interesada en el medio ambiente. Hay una... ahora, hay un poco para entender el panorama actual de la arquitectura, me gustaría traer a colación este diagrama, que fue un diagrama que dibujó Alejandro Zaera y se publicó en la revista del Croquis número 187, creo que era de Sir Jason Bates, en el año 2021. Y me gustaría mostrar este mapa de arquitectura contemporánea, de contexto cultural, ¿no? De agendas, para intentar profundizar un poquitín más en el problema que acabo de exponer, ¿no? Y la transición que creo que está a punto de ocurrir. Me parece que es interesante este diagrama, o sea, lo he traído a colación porque es el único que hay, y también creo que es bastante certero enseñar la pluralidad de agendas que hay hoy en día en la arquitectura. Y me gustaría explicarlo brevemente para que se entienda de qué estoy hablando. Este diagrama se organiza en torno a un par de ejes, ¿no? El primero es este horizontal que separa actitudes populistas de las activistas, ¿no? Y para entender bien el diagrama, también mostrar que hay otro eje que es el vertical y que separa como las prácticas arquitectónicas más técnicas respecto a las más culturales, ¿no? Para orientarnos en la rama populista, por ejemplo, hay oficinas como la danesa BIG o la americana Rex, ¿no? Que están cercanas al mercado. En los activistas hay como distintas facciones. Tenemos, por ejemplo, aquellas oficinas con agenda política como la venezolana Urban Think Tank, o tenemos prácticas como el chileno Smiljan Radic, con este compromiso férreo por la arquitectura, ¿no? Una posición activista. Y en el otro eje, en el de la técnica y la cultura, tenemos oficinas como la de Philip Ram, ¿no? En esa posición. Y otras oficinas más cercanas al eje cultural tenemos, por ejemplo, a los norteamericanos Johnston Mark Lee o los ingleses 6A Architects o Sir Jason Bates, están por esa zona, como de compromiso con la historia de la arquitectura, con las herramientas más disciplinarias. Y ahora, claro, en este mapa la pregunta es, ¿dónde están las prácticas medioambientales, ¿no? Las prácticas medioambientales están situadas en la parte superior, ¿no? Claramente Zaera entiende que esas prácticas están más cercanas a la técnica que a la cultura, ¿no? Y aquí tenemos arquitectos pues, como Andrés Jaque, por ejemplo, con su Tecnopop, o tenemos los Datascapes de Carlo Ratti, el italiano que va a ser ahora mismo el director de la Bienal de Venecia, o también tenemos prácticas como la de H Arquitectes, ¿no? Con esta arquitectura más sensual, más mediterránea. Y la verdad es que lo que no deja de sorprender, ¿no? Es que arquitecturas tan distintas estén situadas tan cercanas al polo técnico, ¿no? Yo realmente creo que Alejandro Zaera lo hace por este cliché, ¿no? De que realmente las cuestiones ecológicas, las cuestiones medioambientales, solo se pueden resolver a través de la ciencia y de la técnica. Cuando si leemos a Bruno Latour, a Michel Serres, sabemos que desde hace muchos años está claro que las cuestiones medioambientales solo se pueden resolver con una especie de mediación entre la técnica y la cultura, ¿no? Entonces, esto abre ciertas preguntas que voy a intentar contestar a lo largo de la charla, de la conferencia, ¿no? La primera es, ¿no se podría apostar por una arquitectura comprometida con el medio ambiente y que, superando su enfoque técnico, también apueste por su dimensión cultural? ¿No podría una arquitectura comprometida con el medio ambiente tener profundidad cultural? ¿No podría esta arquitectura proveer, además de espacios sanos,
de unos ambientes intensos para sus habitantes. Es decir, no se puede generar una arquitectura que se separe un poco de ese polo técnico y tenga más que ver con las personas y con la cultura propia de la arquitectura. Esas son un poco las preguntas que planean, ¿no? Claro, la realidad es que si volvemos al diagrama y vemos dónde están situados los arquitectos medioambientales y hacemos un recorrido por los distintos ejes, nos vamos a dar cuenta de que en realidad todas las oficinas que apuestan por el medio ambiente tienen filiaciones muy distintas, ¿no? O sea que tenemos desde los más historicistas como el IBABI, ¿no? Esta agencia de promoción de vivienda social balear en las Islas Baleares en España, que apuesta por la arquitectura regionalista, o tenemos las instalaciones que hace Andrés Jaque, ¿no? Más cercanas con una visión técnica. Tenemos desde, ya hemos hablado de ellos, de los más comerciales big a los más, a los que tienen un compromiso social más grande, como Urban Think Tank. Tenemos desde los tecnocríticos como Akin Menges, que trabajan el clima desde el rigor de lo digital, a prácticas como TED Architectes, que están revisando la historia de la arquitectura. Tenemos desde los que apuestan por la madera CLT de un modo industrial, como es el IAC de Barcelona, ¿no? Como el nuevo hormigón, aquellas oficinas, pues no sé, como Anna Heringer, que tienen una tectónica mucho más artesanal. O tenemos desde las oficinas que apuestan por un confort médico a otras oficinas como Estudio Mumbai, que tiene una aproximación más sensorial. Y la realidad es que este gran espectro de aproximaciones arquitectónicas defienden dentro de su programa la sostenibilidad como una de las claves de su arquitectura. Es decir, que realmente hoy en día podemos decir así un poco, por ir cerrando esta parte, que la sostenibilidad está embebida en prácticas arquitectónicas muy distintas y sería muy limitado pensar que pertenecemos únicamente a la esfera de lo técnico, ¿no? Y realmente hay aproximaciones muy distintas, ¿no? Entonces realmente lo que hay que hacer es intentar perfilar la agenda de cada uno dentro de esta variedad de posiciones o de situaciones. Pero en realidad, esto que hemos visto como polos distintos, el técnico y a lo mejor el más cultural, en realidad lo que hay que hacer es intentar superponerlos y crear apostar por una arquitectura que respeta al medio ambiente, pero que a la vez tiene otros muchos puntos de entrada que son igualmente interesantes. Ahora sí me gustaría, en una serie de diapositivas, intentar mostrar mis intereses para luego volver otra vez a este diagrama y que se entienda dónde podría estar situado, ¿no? Y para ello me gustaría empezar por los textos, ¿no? Los autores que han influido. Obviamente hay muchos más, pero sí me gustaría mencionar un par de cuestiones. Por ejemplo, el interés que he tenido siempre en Bruno Latour y en Michel Serres, esta idea que ya he mencionado antes, de que para resolver la crisis medioambiental hay que superponer lo técnico y lo cultural, es absolutamente necesario superponer la ciencia y lo social. O otros autores como Ulrich Beck o más recientemente Timothy Morton, que lo que han enseñado es a que el objeto moderno ya no existe, sino que no se puede entender los objetos como piezas autónomas. Como arquitectos no podemos entender los edificios como objetos aislados, no ya de su contexto posmoderno, el contexto de la ciudad, sino que hay que entenderlos como nodos en relaciones entre las cosas. Hoy en día es muy complicado entender un edificio sin tener en mente los lugares de donde proceden sus materias primas, por ejemplo. Dentro de estas redes de nodos, de nodos dentro de redes de mayores escalas, por ejemplo, es la manera en la que hemos trabajado en la rehabilitación de un colegio que hemos acabado recientemente, que más allá de las actuaciones concretas arquitectónicas, lo que nos interesa es el metabolismo que se ha generado en el proyecto, donde las basuras pasan a formar el compost para el jardín y se crían alimentos que vuelven a entrar en el colegio. También frente a una arquitectura como la de Andrés Jaque, ¿no? Que apuesta por obviamente esta actitud relacional, pero frente a la singularidad, la extravagancia y también incluso el optimismo tecnológico de sus piezas, a mí me parece que es muy importante apostar por una arquitectura más anónima, una arquitectura simple, ordinaria, de modelos genéricos, de arquetipos,
se puede tener la misma dimensión sistémica y objetual sin tener por qué recurrir a la extravagancia o a la singularidad. Igualmente me interesa mucho la historia de la arquitectura frente a la banalidad de Instagram, por ejemplo, de estas imágenes fugaces de la que forman tanto parte de la cultura arquitectónica contemporánea. Pienso que es muy importante el repositorio de la historia, pero también es verdad que frente a posturas retrógradas como la del IBABI, ¿no? Prefiero entender la historia como un repositorio que nos puede ayudar a alumbrar nuevas soluciones. Y pongo, por ejemplo, este concurso para un aulario universitario en Madrid, donde utilizamos dos elementos arquitectónicos históricos, como es el soportal y el patio, para generar unas nuevas relaciones que crearan un ambiente agradable en el que se pudiera estudiar y enseñar. También dentro de este interés por los arquetipos, en los últimos años he desarrollado en profundidad, hemos estudiado mucho la idea de tipo climático, ¿no? No la idea de tipología rossiana o venturiana, ¿no? Que recae a lo mejor más en la forma o en la iconografía, sino una idea de tipología un poquitín más compleja donde forma, materia y vida cotidiana están profundamente entrelazados, como ocurre, por ejemplo, en la Casa Patio Sevillana y en tantos otros tipos vernáculos. Y saltando de la tipología al territorio, también pienso que es muy importante, de alguna manera, superar estos metabolismos lineales. Esto es un diagrama de Odum, el famoso ecólogo norteamericano, donde muestra si el punto de la derecha es un edificio, muestra todas las relaciones que ese edificio tiene con el territorio del que proceden sus materiales, ¿no? Es decir, esos son los puntos de extracción, estos son los primeros puntos de transformación, las primeras fábricas, las segundas fábricas y por último los edificios, ¿no? Y es este sistema lineal, ¿no? de la cuna a la tumba. Es evidente que hay que cambiarlo, ir a un entendimiento más circular de los ecosistemas constructivos. Claro, esto por un lado ofrece soluciones quizá más artesanales, como las que utiliza Anna Heringer para construir sus edificios de barro, o existen otras, ¿no? Como ya mencioné antes, el CLT, esta obsesión que hay hoy en día con la madera como la gran solución a la construcción, como un nuevo hormigón, ¿no? Como una especie de nueva disciplina constructiva. Y entiendo yo que frente a estos dos polos, ¿no? El de lo artesanal y el de lo determinista, existe un tercero, que es rescatar ciertas técnicas constructivas ancestrales, que desde luego tienen cuestiones que son sobresalientes, como la reciclabilidad, como las cuestiones ambientales, pero en este caso, como el último edificio de Herzog de Merón para Ricola, utilizando esas técnicas industriales, esas técnicas ancestrales pasadas a través del rodillo de la industria, ¿no? Me parece que es fundamental precisamente para atender la demanda de edificación que hay. Igualmente, y esto ya lo veremos luego en detalle, es igual de importante entender que los edificios tienen que tener una durabilidad. Y de alguna manera esto está entroncado con el Maintenance Architecture que defiende Hilary Sample, pensar que el mantenimiento y la durabilidad de los edificios es una cosa fundamental. También creo que es muy necesario apostar por una técnica constructiva de collage, ¿no? Donde se encuentren oportunidades entre técnicas muy distintas, ¿no? Desde técnicas, diríamos, más artesanales o más... no son ancestrales, ¿no? Son más ordinarias, como puede ser, por ejemplo, esta fábrica de bloque de hormigón, con otros componentes más técnicos, ¿no? Que permitan, por ejemplo, combinar las ventajas que ofrecen cada uno de ellos para conseguir un performance climático ideal, ¿no? En este caso, la combinación de una fábrica de hormigón tradicional con unos exutorios automatizados que permiten la entrada de aire fresco cuando hace falta. Igualmente, hay otros temas que a mí me interesan mucho, ya enunció Henri Lefebvre hace décadas, ¿no?
que es la necesaria interacción entre el espacio mental, el espacio constructivo y el espacio sensorial, ¿no? Es decir, yo creo que de alguna manera la arquitectura termodinámica, con su cuantificación, sus números, caerían en la arquitectura mental y es necesario que estos constructos mentales de alguna manera estén bien entrelazados, por otro lado, con la más cruda realidad de la práctica profesional y, por supuesto, con las pautas habitacionales de los usuarios, ¿no? O sea que de alguna manera sería necesario fundir estas dos entendimientos del cuerpo aparentemente opuestos, ¿no? El lado como más médico con el lado más sensorial y de disfrute de la arquitectura. Claro, en esta especie de búsqueda del placer, ¿no?, que veíamos en esta imagen de Madrid-Río, con unos niños refrescándose en un día estos de julio, que aquí es terriblemente caluroso. Sí creo que es muy importante el entendimiento de la vida cotidiana, ¿no? Y a mí en concreto me ha interesado siempre mucho cómo la vida cotidiana está íntimamente conectada a los marcos arquitectónicos y urbanos en los que se da, ¿no? Es decir, que un chiringuito de playa, de estos que hay tantos en el Mediterráneo, ¿no?, en Barcelona, en Valencia, hasta Almería, es un dispositivo arquitectónico absolutamente sencillo, pero que proporciona unos parámetros climáticos que hacen que ahí debajo se pueda llegar a un punto de confort impresionante, ¿no? A mí me interesa mucho este punto en el que la arquitectura y la vida cotidiana casi se funden, ¿no? Y además con la precariedad y la escasez de medios del chiringuito, ¿no?, que están construidos prácticamente con recursos encontrados en la playa. Claro, ahora volviendo un poquitín a los libros que hemos comentado al principio, de esta manera sería, yo entiendo, importante combinar lo que se ha aprendido en estos libros con lo que se viene dando en otros libros, ¿no?, como el Qualities of Inhabiting del estudio de Anne Lacaton en la ETH de Zurich, o el muy conocido Thermal Delight in Architecture, o toda la reflexión sobre la vida cotidiana que hacen Atelier Wow Wow. O sea, me interesa mucho combinar estas dos generaciones de libros, ¿no? Una que aporte la parte técnica, los conocimientos técnicos, y otra que aporte una vena más experiencial, una vena más fenomenológica, y que nos ayude a entender cómo la experiencia vital dentro de un edificio requiere de las dos dimensiones para que la arquitectura sea exitosa. De alguna manera, eso es un poco lo que buscamos en algunos de nuestros edificios. Este es el aulario universitario para el CEU que contaba antes, y sí me gustaría destacar de este ejemplo esta conexión muy importante que intentamos que haya entre la arquitectura, la parte material de la arquitectura, y la parte no visible de la arquitectura. Es decir, únicamente cuando estas dos variables están bien entrelazadas es cuando entendemos que un edificio ha tenido éxito en el diseño, pero sobre todo para los futuros usuarios. Bien, entonces ya para cerrar esta parte teórica, ahora sí que me gustaría volver por último al diagrama para explicar de alguna manera dónde estamos situados, ¿no?, en esta especie de mosaico de posturas que atienden a las cuestiones medioambientales, ¿no? Y he de decir que, por un lado, renunciando al activismo y al historicismo, sí que abogamos en la oficina por una actitud revisionista, es decir, estamos interesados en la disciplina de la arquitectura y estamos interesados en revisar lo que se ha hecho hasta ahora, y esta revisión la hacemos con una inclinación por lo material y por la experiencia del habitante. Y por otro lado, renunciando al populismo, apostamos por una postura cosmopolita y tecnocrítica, y también con cierto interés por el cuerpo humano, por atender a las cuestiones de confort. De alguna manera, esto entendemos que se podría resumir en esto del genérico específico, ¿no? Es decir, que frente a la tendencia que hay hoy en día en todo, y también en el campo de la arquitectura, hacia lo universal, ¿no?, producto de la globalización,
producto del capitalismo también, ¿no? Y por otro lado, la tendencia opuesta y complementaria hacia lo regional que se da hoy en día, entiendo que esta postura de lo genérico específico media entre las dos situaciones, teniendo capacidad de hacer una arquitectura con herramientas universales, pero que por otro lado pueda ser sensible a las particularidades de los lugares y de los programas, ¿no? Pienso que estas dos palabras de alguna manera pueden ayudar a entender este compromiso por mediar entre lo global y lo local o lo particular, ¿no? Y bueno, vista un poco esta parte más teórica, ahora me gustaría pasar a explicar un par de edificios donde se pueden entender algunas de las cuestiones que estoy enunciando. También he traído estos dos edificios porque están proyectados en dos etapas muy distintas. Voy a contar un edificio de oficinas y un edificio de vivienda social. Y entre hay casi la concepción de los dos edificios se hizo en dos etapas distintas, porque aunque los dos edificios han acabado recientemente, este edificio de oficinas es de un concurso que se hizo en el año 2011, aunque se construyó mucho después. Y el edificio de viviendas es de hace escasamente 4 o 5 años. Y me gusta enseñar los dos porque muestran muy bien las diferencias de aproximación a la arquitectura entre una arquitectura quizá más apegada a lo técnico y una arquitectura que es la del edificio de oficinas y una arquitectura más apegada a la disciplina, a la arquitectura, al concepto de tipología y a la vida cotidiana que es el edificio de viviendas, ¿no? Entonces, así de esta manera podemos entender cómo mi primera aproximación a la arquitectura medioambiental, que quizá era más técnica, más a través de con una mirada más científica, ha acabado complementándose con una mirada más disciplinar y más cotidiana que ha hecho que se enriquezca, ¿no? Bien, pues este edificio es resultado de un concurso que se convocó entre varias oficinas que se dedican exclusivamente a hacer edificios de oficinas, el que nosotros nos invitaron, por suerte, y resultamos ganadores. Es un concurso importante en la ciudad de Madrid porque está en la Castellana, que es el eje principal de la ciudad, y además en la parte central del eje de la Castellana era el único solar que quedaba disponible en el momento en el que se convocó el concurso, por lo que tuvimos la suerte de ganarlo y de poder construir como la última pieza de obra nueva en el eje de la Castellana. Este edificio el planteamiento parte de datos, ¿no? Es decir, lo primero que hicimos al trabajar en el diseño del proyecto fue sentarnos con nuestros ingenieros de instalaciones y la pregunta que se les hizo es, en Madrid, ¿qué porcentaje del consumo energético va dirigido a la calefacción y cuál va dirigido al aire acondicionado, ¿no? ¿Qué cantidad de energía va destinada a calentar el edificio y qué cantidad de la energía va destinada a enfriarlo? Y claro, un edificio de oficinas es un edificio que tiene mucha gente trabajando, tiene muchos ordenadores, está muy bien iluminado y todos estos factores hacen que esté caliente casi todo el año. Es decir, en Madrid, con el clima de Madrid, un edificio de oficinas necesita aire acondicionado casi todo el año y únicamente se calienta los meses más fríos, que suelen ser enero, febrero, marzo, ¿no? Entonces, claro, esta cuestión ya nos da una orientación muy clara arquitectónica, ¿no? Era una orientación en la que entendíamos que la arquitectura, por un lado, tenía que buscar sumideros de calor, tenía que encontrar frescor y por otro lado tenía que protegerse del sol, ¿no? De este sol fuerte de Madrid, más tratándose de un solar que tenía 3 fachadas, ¿no? Este, norte y oeste. Entonces, las soluciones arquitectónicas fueron en 2 direcciones. Por un lado, tratar de capturar el frescor que hay en el subsuelo y por otro lado, tratar de protegerse del sol potente que hay en Madrid durante prácticamente todo el año con esta especie de escudo solar que queríamos hacer para el edificio. Y estas 2 estrategias se materializaron de maneras distintas, ¿no? O sea, por un lado, se buscó el frescor del subsuelo, es un edificio que tiene 5 plantas de aparcamiento,
y tiene una cimentación que mide 2 metros de canto de hormigón armado. Queríamos utilizar toda esa masa enterrada para capturar frescor. Y por otro lado, hicimos una serie de perforaciones en el suelo a 300 metros de profundidad, unos pozos geotérmicos para conseguir frescor del subsuelo. Fue un edificio en ese sentido pionero en aprovechar, por ejemplo, las pantallas de hormigón que limitaban los aparcamientos. Antes de hormigonarlas se metieron estos conductos para poder pasar agua y poder refrescarla. Lo mismo pasó con la losa de cimentación, que es esta imagen. La losa de cimentación está llena de conductos por los que se circula agua para lograr enfriarla. Y luego lo que es más interesante es que todo ese frescor que se capta del subsuelo se bombea directamente a las losas del edificio, ¿no? Son unas losas de hormigón. Aquí veis, por ejemplo, el armado de una de las losas con toda esa serie de conductos antes de verter el hormigón. Entonces lo que se consiguió de alguna manera es que todo el frescor del suelo pasase a las losas de hormigón armado. Y lo que conseguimos es que los sistemas de climatización quedaran integrados con el edificio, ¿no? Lo que conseguimos fue un edificio sin falsos techos, ¿no? Que es una cosa bastante atractiva y viable hoy en día. Desde luego los clientes entendieron que hoy en día en los edificios de oficinas no necesitan la compartimentación que exige tener un falso techo para apoyar las particiones, ¿no? Y creamos unos espacios diáfanos de trabajo con losas vistas, con esta pequeña corrugación del hormigón, con unos encofrados, para que fuera más efectiva la difusión del calor, ¿no? Y luego dotamos de unos suelos técnicos para que pudieran pasar las telecomunicaciones, la ventilación, etcétera. Aquí hay un tema que es interesante, en el que me gustaría, son estos forjados con la corrugación para que repartan mejor el calor. Claro, aquí la estrategia de ahorro energético en el edificio tenía mucho que ver con cómo funciona el cuerpo humano. Hay diversos estudios científicos que demuestran que el cuerpo humano, sobre todo, es muy eficaz intercambiando calor por radiación, ¿no? O sea, hasta el 47,5% del calor corporal humano se intercambia a través de radiación. Y en cambio, a través de sistemas convectivos, que son los propios del aire acondicionado, se intercambia solo el 27,5%. Es decir, que en cualquier edificio, si tiene aire acondicionado, tiene unos sistemas para calentar y enfriar radiantes, sencillamente por apostar por un sistema u otro, dado que el cuerpo humano tiene más proclividad para intercambiar energía por radiación, supone que se ahorra prácticamente la mitad del consumo energético, ¿no? Es decir, que también lo que era interesante de este edificio es que la estrategia no era únicamente arquitectónica o constructiva, sino que también estaba entrelazada de un modo muy claro con el funcionamiento como máquina térmica del cuerpo, ¿no? Y el ahorro energético en gran medida se debía precisamente a eso, ¿no? También hay una cosa que es bien interesante, que producto de que el cuerpo es más eficaz intercambiando calor por radiación, la sensación de confort es mucho más profunda, y eso también es una cuestión que yo creo que es muy importante. O sea, no sé si todos sois un poquito inconscientes de las diferencias, ¿no? Pero cuando yo caliento un cuerpo a través de convección, el cuerpo se rodea del aire caliente o el aire frío, y lo que calienta el cuerpo son los intercambios de calor entre el aire y el cuerpo, ¿de acuerdo? Es el contacto directo del aire con el cuerpo el que hace que se caliente o se enfríe el cuerpo. Si en cambio estoy intercambiando calor por radiación, si por ejemplo la pared que está aquí a mi lado está fría, mi cuerpo va a dar calor a la pared a través de ondas electromagnéticas, y es lo que va a producir una sensación de frío en mi cuerpo, es lo que va a enfriar mi cuerpo. Entonces el edificio funciona de una manera bastante técnica, ¿no? En el sentido de que este cuerpo, que está más caliente que la losa que está fría, cede calor a la losa y calienta la losa. La losa nos está robando calor y por eso tenemos esa sensación de frescor. Temas aparte, y yendo ya como a la envolvente también tenía una serie de estrategias que estaban como bien orientadas a temas termodinámicos, ¿no? O sea, a nosotros el ayuntamiento, por la normativa urbanística, nos obliga a hacer un edificio escalonado. Y directamente la primera observación que pensamos es que se podía envolver ese edificio escalonado
en una piel continua que producto de la geometría del edificio recibiera menos radiación solar. Y de esta manera ahorramos aproximadamente un 12% de la energía solar incidente, ¿no? Creando esta especie de geometría plegada que reducía la superficie de exposición de la fachada al sol. Claro, esta estrategia no era solo formal, sino que también era material, ¿no? O sea que al final se apostó por una doble piel de vidrios y fue bastante importante entender que, por un lado, la selección del vidrio era importante, la selección del vidrio por los parámetros termodinámicos que hacen que separe más radiación solar o deje pasar más radiación solar, pero también el ángulo, ¿no? La colocación del vidrio. Cuando un vidrio está un poquitín inclinado, el rayo de sol tiene que atravesar más cantidad de vidrio y, por lo tanto, el efecto de reflejar la radiación es más severo, ¿no? Entonces, en esta línea como de rigor y de precisión técnica, este apoyo en la termodinámica, trabajamos con un script de Grasshopper muy sofisticado que nos ayudó a colocar los vidrios de la manera precisa. Aquí la realidad es que había un montón de parámetros distintos. Teníamos fachadas con distintas orientaciones, teníamos distintas alturas, las partes bajas de la fachada tenían la protección solar de los árboles, teníamos fachada norte que no tenía prácticamente radiación solar, teníamos distintas orientaciones de los vientos y este script lo que trataba era de atender a las distintas situaciones de las tres fachadas que teníamos en el edificio, teniendo una serie de parámetros que nos ayudaban a diseñar, ¿no? Obviamente en este Grasshopper también había cuestiones estéticas que habíamos comprobado con maquetas a escala 1.15, 1.10, con los vidrios que íbamos a utilizar para entender qué patrones de vidrio podían tener una dimensión estética y cuáles no. Se decidieron 8 patrones distintos, ¿no? Para facilitar de alguna manera los procesos de fabricación del edificio. Aquí veis 3 de ellos con distintas colocaciones de las placas de vidrio, ¿de acuerdo? Y a través del script de Grasshopper conseguimos colocar cada uno de esos 8 módulos en las distintas situaciones dependiendo de los factores de la altura de la fachada, de la orientación este, norte, oeste, etcétera, ¿no? Y esto desde luego que facilitó mucho la colocación de alguna manera automática. También es una colocación, aunque había otros parámetros, estaba en gran medida guiada por el performance climático, por la eficiencia energética, por el bloquear la radiación solar, ¿no? En el fondo se ve que es una piel que es muy delgada, ¿no? Ocupa únicamente 20 centímetros y realmente los vidrios tienen pocas alternativas para ser inclinados. Como veis aquí tiene como 2 posturas, tiene una postura con menor inclinación porque tiene más desarrollo y una con mayor. Estos son los planos con los que se tramitó las licencias urbanísticas del edificio, mostrando como toda esa pluralidad. Se puede ver más o menos la diferencia entre unas fachadas y otras, ¿no? Esta, por ejemplo, es la fachada de Levante y esta es la fachada de Poniente, ¿no? Y se puede ver que el pixelado es distinto y atiende a situaciones algo distintas. Claro, también es cierto que el edificio tenía una dimensión más estética, ¿no? Y buscábamos una dimensión estética. Siendo el Paseo de la Castellana una especie de museo de arquitectura que tiene ejemplos desde el Museo del Prado, un edificio neoclásico, pasando por los maestros modernos y posmodernos españoles, pues desde Sainz de Oiza a Rafael Moneo y a edificios más contemporáneos de Foster. Nosotros también queríamos intentar entender cómo podía ser esa estética medioambiental, ¿no? Y siempre nos atrayeron artistas como Arnaud Lapierre, el francés Arnaud Lapierre, u otros, ¿no? En el que pensamos que esta especie de atmósfera de evanescencia, ¿no? Donde el edificio al final desaparece en los reflejos de los cielos, pensamos que podía ser una estética bien interesante, ¿no? Por otro lado, los cielos de Madrid son bien conocidos, ¿no? Estos atardeceres maravillosos donde el cielo colorea las nubes
también pensábamos que si apostábamos por una estética de este estilo, podríamos de alguna manera atrapar la fugacidad y la variabilidad de los cielos de Madrid. Y eso nos parecía que era una cosa bien interesante. Y la realidad es que al final el trabajo hecho con las maquetas, los modelos a distintas escalas, bien combinados con el script, dio como resultado una piel con una escala extraña, porque la altura de la pieza no es la de una planta, sino que es menor, haya sido exitosa en estos aspectos que nos interesaban de cómo captar la evanescencia y la atmósfera cambiante de los cielos de Madrid, la luz, ¿no? Es muy interesante ver el edificio, cómo el edificio funciona a lo largo del día, a lo largo de las estaciones, ¿no? Cómo va cambiando, dependiendo de la inclinación del sol. Algo que cuando ampliamos y vemos la globalidad del edificio, entendemos que funciona como una especie de caleidoscopio que va cambiando y de alguna manera introduce a nivel de calle la experiencia de los cielos de Madrid, se convierte en una experiencia compartida, algo que nos resulta muy grato saber qué ha pasado, ¿no? También nos interesa esta escala extraña que tiene el edificio. Al final es un edificio que no tiene muchas plantas, ¿no? Tiene 9 plantas, pero se muestra como un edificio con una escala extraña, poco reconocible, que de alguna manera acentúa esta evanescencia de los reflejos. También he traído algunas fotos desde otras posiciones, ¿no? Bueno, después de este edificio oficinas, que es un edificio concebido entre el año 2011 y 2012, pasamos a este edificio de vivienda, resultado de un concurso para la empresa municipal de la vivienda en Madrid, que se concibió unos años después. Yo creo que el concurso es de finales del 17 y el proyecto se desarrolló a lo largo del 18. Y me parece que es interesante combinar los dos proyectos por lo que he contado antes, ¿no? Porque la aproximación de nuestra oficina es muy distinta, ¿no? Y veremos a lo largo de la explicación cómo las cuestiones de rigor termodinámico y esta especie de enfoque más técnico del edificio oficinas, incluso el enfoque médico del cuerpo humano, ha dado lugar a un entendimiento algo más rico, y yo creo que al final eso pone en valor muchas cuestiones propiamente arquitectónicas que los arquitectos debemos considerar a la hora de proyectar. Bien, este edificio de 159 unidades se muestra al barrio como un edificio típico de vivienda social. Típico edificio que cuando llega a tu barrio los vecinos se molestan, ¿no? Es un edificio pues con esta estética dura, con esta estética seca, con esta estética económica de lo duradero, una apuesta por utilizar elementos convencionales, no apostar por una arquitectura singular, sino todo lo contrario, por entender que un balcón es un balcón, que una ventana es una ventana, que un edificio de viviendas tiene que apostar por el bloque moderno y sin más cuestionamientos, dando por hecho muchas cuestiones que entendemos que son importantes. Se trata básicamente de una arquitectura austera, una arquitectura en la que la economía de medios es muy importante y que como tal también apuesta por su mantenimiento y durabilidad en el tiempo, ¿no? O sea, hay detalles como por ejemplo estas líneas de imposta que articulan fachadas y que le dan riqueza porque crean estos claroscuros, que son unos elementos que están destinados a la durabilidad del edificio, ¿no? Es algo que proviene del detalle constructivo del edificio de los Smithson, del Economist en Londres, que tenía un alféizar que conseguía que la fachada no se ensuciara. También hay que entender el contexto de los años 60 en Londres, del hollín que había en la atmósfera, pero hoy en día todos los edificios se ensucian con la lluvia y nosotros queríamos buscar un edificio que perdurara en el tiempo y que se pudiera limpiar solo. De ahí también la elección del hormigón como un material que le aporta durabilidad, ¿no? Y con un pequeño abujardado que hace que esta durabilidad sea aún más exagerada. Ahí, claro, también en la elección del material hay una búsqueda de
alternativas a la madera, ¿no? Hoy en día hay una auténtica fiebre por la madera. Efectivamente es un material que no tiene huella de carbono, porque de hecho tiene huella de carbono negativo porque secuestra carbono de la atmósfera y ante esas cualidades es un material imbatible, pero también hay varias certezas que hacen que hoy en día no se pueda construir todo lo que hay que construir en madera. Hay certezas como que no todo se puede construir en madera. Y también es cierto que la madera tiene una exigencia de durabilidad y mantenimiento sobresaliente, ¿no? Entonces, partiendo de la base de que aquí la apuesta es por la durabilidad, nos tomamos con mucho cuidado en entender cuál era la ecología material del edificio. Siendo un edificio pesado, es un edificio que funciona muy bien climáticamente en el clima de Madrid, que tiene grandes diferencias entre el día y la noche, necesitamos mucho peso, es otra de las apuestas por el hormigón. Lo que entendimos es que teníamos que intentar que la gran mayoría del peso del edificio proveniera de los alrededores de Madrid, ¿no? Que fuera un edificio que apostara por el kilómetro cero. Y de esta manera conseguimos que el 94% del peso del edificio, es decir, más de 21.000 toneladas, viniera de menos de 80 kilómetros y únicamente el 6% viniera a más de 80 kilómetros. 80 kilómetros es de alguna manera el área regional de Madrid, el área metropolitana expandida, ¿no? Y tenemos un control muy exhaustivo sobre esos materiales, sobre ese 94%, porque son básicamente 5 proveedores. Cemex, que nos preveía el hormigón, junto con los armados, Panel System, que nos daban las particiones, Pensagra, que nos daba el bloque de hormigón, e Indaxa, que nos daba los paneles prefabricados de fachada. Son todos fabricantes locales que tienen sus canteras también en el mismo radio de acción, garantizando de alguna manera que cualquier material que participaba en el edificio estuviera en un radio de menos de 80 kilómetros. Y tenemos totalmente registrado que la cantera que venía de más lejos está a algo menos de 80 kilómetros, que era la que suministraba a Panel System de los yesos, ¿de acuerdo? Eso está totalmente controlado. Volviendo al edificio, de alguna manera este gris es un hormigón sin colorear, que es el color que da los materiales, que vienen de esas canteras de cercanía que hay en Madrid, ¿no? Las que veíamos en este plano, ¿no? Es decir, que de alguna manera, pues eso se trae esta imagen, ¿no? El color del edificio es el color de los territorios que hay alrededor de Madrid, estos territorios calizos, ¿no? Bien, volviendo al edificio, es importante entender que esta fachada convencional, en realidad lo que está escondiendo es una red de espacios públicos interiores. Es una red de espacios públicos interiores donde ocurre parte de la vida social del edificio y que tienen el atributo de que se pueden calentar y enfriar pasivamente, ¿de acuerdo? Todas las unidades de vivienda tienen que cumplir con los parámetros de eficiencia energética de la Unión Europea y por lo tanto pues tienen el aislamiento adecuado, la estanqueidad adecuada, los medios mecánicos adecuados, pero todo el network de espacios comunes que estamos generando se aclimatan pasivamente con ayuda de los usuarios. Y para lograr diseñar estos espacios nos apoyamos en diversas cuestiones, ¿no? Por un lado, nos apoyamos en la vida cotidiana de las madrileñas, ¿no? Esta idea de salir a tomar la fresca que ha estado tan enraizada en la cultura madrileña y en general del sur de España. Se suelen construir los edificios con técnicas masivas, se recalientan en los veranos durante el día y llega un momento a las 7, 8 de la tarde que están tan recalentados que la gente sale a la calle porque empieza a estar más fresca, ¿no? No solo la vida cotidiana, también el funcionamiento del cuerpo humano, entender muy bien qué debe hacer la arquitectura por los procesos fisiológicos que se dan en el cuerpo humano. Obviamente también las fuentes propiamente arquitectónicas, no solo ejemplos de la antigüedad como esta casa patio en el Cairo de Hassan Fathy o arquitectura contemporánea como el pabellón austriaco en la Expo de Milán, diseñado por la oficina austríaca Terrain del año 2016. Dos ejemplos donde
se utilizan técnicas tanto antiguas como contemporáneas para enfriar los espacios. Y luego realizamos estos dibujos donde lo que tratamos de hacer es de entender cuáles van a ser en determinados espacios las interacciones entre el clima exterior, la arquitectura que proponemos, el mobiliario y los cuerpos que van a utilizar ese espacio. Intentamos con bastante precisión. Este dibujo, por ejemplo, no es de concurso, pero es de proyecto básico. Intentar entender las relaciones que se acaban estableciendo, las interacciones, para generar un microclima adecuado. Por ejemplo, en este dibujo estamos apostando por unas cubiertas acristaladas para crear unos invernaderos. Y luego, al simular el comportamiento con herramientas digitales, nos dimos cuenta que no iban a funcionar y las eliminamos, pero nos sirven para testar las condiciones ambientales de los lugares. Y obviamente, como parte del diseño, aparte de utilizar las referencias disciplinares, probamos y testamos lo que estamos ensayando para ver si funciona o no funciona. Y en este caso, por ejemplo, contamos con una oficina de Londres, Atmoslab, que nos ayudó a buscar el fine-tuning de esos espacios que hemos diseñado desde un punto de vista más cualitativo con anterioridad. En este caso, las viviendas se pensaron con una aproximación tipológica, ¿no? Es decir, se diseñaron unas viviendas en las que, por ejemplo, el comportamiento en invierno de alguna manera recaía en esta pieza exterior de terraza, donde se puede generar un pequeño invernadero con una cortina transparente que se corre y con este muro de bloque de hormigón, en el que es importante señalar que no tiene aislamiento térmico, para que realmente el calor que va acumulando la fábrica de hormigón al exterior pueda acabar entrando al interior. Y un comportamiento veraniego algo distinto, donde esa cortina transparente se abre y donde, gracias a la ventilación del interior del bloque, que voy a explicar en breve, se consigue que se pueda ventilar naturalmente el edificio. De la unidad de vivienda, de la propia vivienda, que al final es una vivienda muy sencilla, ¿no? Es una vivienda que tiene un único distribuidor. Es decir, de alguna manera la superficie del pasillo se elimina a favor de un hall, donde se puede dejar una bicicleta, se puede dejar un mueble, se eliminan los pasillos y la pieza de vestíbulo a la que nos obligaba el promotor. Y luego también es interesante esta pieza de terraza porque consigue generar una circulación alternativa exterior y todos los dormitorios vuelcan a la terraza. Vamos, yendo a la siguiente, una vez que teníamos la vivienda, la tipología de vivienda, hicimos distintas pruebas con Atmoslab para ver qué configuraciones nos podían dar un performance mejor en verano y en invierno. Y realmente dimos con esta última, después de hacer, creo que fueron 25 escenarios distintos, donde obteníamos un equilibrio bastante bueno entre el comportamiento de verano y de invierno. El edificio al final se constituye como dos piezas en U y en M, más o menos, de 3 alturas, con la idea de no ser muy invasivas en el barrio y no generar sombras ni las aceras circundantes, sobre las que se sitúan 4 torres que están situadas estratégicamente para que los dos espacios públicos del edificio siempre tengan radiación solar. Claro, esta aproximación frente al sol luego se complementa con una aproximación frente al viento, ¿no? Es decir, hay un dato que es muy interesante y es que Madrid, según varios estudios europeos, es una ciudad que no tendría por qué tener aire acondicionado. Y esto se debe a que en verano corre un viento entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana aproximadamente, que viene del noreste, y que tiene una temperatura lo suficientemente baja como para poder enfriar un edificio siempre y cuando esté bien ventilado y tenga los materiales adecuados, ¿no? Entonces nosotros intentamos usar este parámetro para poder enfriar todo el edificio. Y se diseñó el edificio de manera que se crearan una serie de wind catchers o toberas, ¿no?, por las que entra el viento del noreste, que entra a través de los pasillos y sale por sotavento a través de otras toberas, que en este caso son de salida de aire. Y en esa red de espacios públicos se creaban también estos espacios mayores, condensadores sociales los llamábamos, que aglutinarían toda la vida social del edificio, ¿no?
Pero aquí hay una cosa que es importante. Nos vimos obligados a hacer un edificio de doble crujía con viviendas no pasantes, ¿no? Que generaba unos corredores largos y que podían haber sido oscuros. Pero claro, todas estas piezas de wind catchers, al no estar cubiertas, ser unos patios abiertos a fachada, introducen la luz y el aire en los interiores, haciendo que sean mucho más luminosos y que inviten a la interacción social que si no existieran. Es decir, que aquí de alguna manera estos dispositivos climáticos lo que están haciendo es fomentar que la arquitectura sea mejor, introduciendo la luz y creando pequeños espacios donde los vecinos puedan interaccionar. Claro, en este caso la paleta material también era fundamental, ¿no? Necesitábamos materiales con alta inercia térmica que cuando entrara esa corriente fresca en el interior del edificio pudieran atrapar el frescor. Y todas estas fábricas no están revestidas con yesos o con morteros de cemento para mantener la porosidad que hace que la acumulación de frescor sea mayor. Igual que para la colocación de las toberas se hizo un estudio bastante extenso, intentando ver cuál es la posición de toberas más beneficiosa para que hubiera suficiente presión en el interior de los pasillos como para poder ventilar naturalmente todas las viviendas. Y este trabajo un poquitín más técnico, ¿no? Por eso digo que se solapa lo técnico y lo disciplinar de alguna manera, fue al que nos ayudó Atmoslab y conseguimos que el 89% de las viviendas se pudiera ventilar naturalmente, ¿no? Con este sistema de toberas y corredores interiores. Volviendo al exterior del edificio, por ejemplo, estos dos huecos que hay aquí, encima de la puerta, de uno de los portales, conforman uno de las toberas captadoras de aire, uno de los wind catchers, ¿no? Que desde el interior tienen este aspecto. Aproximadamente, veis que son patios a cielo abierto, con ventanas idénticas a las de las viviendas, pero en este caso sin carpintería, y que hacen que el aire entre. Y que esa es una de esas toberas y que a través de los pasillos vaya entrando y vaya saliendo por los lugares por los que interesa. Este, por ejemplo, es uno de los condensadores sociales, es uno de los lugares por los que sale el aire. Está situado a sotavento, ¿no? Configurando unos espacios como estos, ¿no? Que están situados junto a los ascensores, a los elevadores, para que a través de ellos fluya la gente que sale al jardín. Y aquí se ve a la izquierda una de los cerramientos de las toberas de salida de aire, por ejemplo, ¿no? Claro, en estos espacios al final hay una serie de cuestiones que están convergiendo para que el espacio funcione bien, ¿no? O sea que por un lado toda esta inercia térmica expuesta, la del bloque de hormigón, la de las losas de terrazo en el suelo, está haciendo que se enfríen, está captando el frescor de la noche. Luego tenemos el sistema automatizado de exutorios, que cuando la temperatura baja de 21 grados por la noche se abren y permite que el aire fluya por el interior del edificio. Esa brisa fresca va enfriando las fábricas y es lo que hace que durante el día siguiente, ya de día, esos elementos estén fríos y que el cuerpo les ceda calor y se refresque el cuerpo humano de alguna manera. En este comportamiento también las plantas están contribuyendo con su riego, con la evapotranspiración continua, hacen que el ambiente baje 1 o 2 grados centígrados, otorgando también un poquitín de humedad que hace que sea mucho más confortable el espacio. Y bueno, sobre todo lo que yo creo que es interesante del espacio es que al final pues han sido bastante exitosos desde el punto de vista social y eso al final es el valor que puede tener el proyecto. Básicamente que todas las cuestiones climáticas, arquitectónicas, de circulaciones, confluyen para generar unos espacios donde la vida cotidiana se pueda desarrollar de modo exitoso. Y ya para ir acabando, me gustaría hacer un par de reflexiones para intentar hacer el wrap-up de la conferencia. Y es, por un lado, el entender, como hemos dicho, la necesidad de aproximarnos a la sostenibilidad en la arquitectura con amplitud de miras y entendiendo que obviamente un entendimiento técnico es necesario, pero
ser conscientes que también las herramientas puramente arquitectónicas tienen un valor extremadamente alto y por el que tenemos que apostar. Hasta ahora la sostenibilidad ha recaído más en las manos de los ingenieros que han colaborado con nosotros, pero realmente el arquitecto tiene muchísimas herramientas a su disposición y tiene de alguna manera que empoderarse y retomar el liderazgo en esta especie de carrera hacia un entorno construido más sostenible. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, entender también que si la sostenibilidad tiene que transformar la arquitectura, únicamente lo hará si los usuarios de los edificios la defienden y la requieren, ¿no? Como una cuestión social o incluso me atrevería a decir política. A no ser que los arquitectos hagamos esos espacios más sostenibles, pero también más saludables, más intensos y más confortables, es muy difícil que haya demanda social de estos espacios. Por lo tanto, de alguna manera entiendo que es la responsabilidad nuestra que el camino hacia una arquitectura más respetuosa con el medio ambiente esté en nuestras manos. Y poco más. ¿No? Yo creo que con estas palabras acabo y bueno, pues si queréis abrir un pequeño debate o ronda de preguntas, estoy encantado de atenderos. Muchísimas gracias. Muy, muy linda la presentación. Creo que fue muy clara, muy didáctica. O sea, se agradece lo didáctico de toda esta introducción y de alguna manera abrir toda el trasfondo del pensamiento de la oficina para poder luego abordar los proyectos. Eh, Muy bien. No sé, quería hacer un comentario quizás, no sé si se puede convertir en una pregunta, pero en esta especie de tensión que vos planteás quizás entre la cultura y la técnica, o entre la tecnología y, y el saber popular, me gusta a mí a veces como este planteo que hace Ortega y Gasset de la técnica, que habla de la técnica como una cuestión humana, ¿no? Que la esencia final del ser humano es ser un ser técnico, que su propia forma de estar en el mundo es a través de la técnica, que le permite un poco liberarse finalmente a través de la técnica de ciertas eh, contingencias para poder ocuparse finalmente de lo propiamente humano, ¿no? Y me parece que por ahí hay como una lectura de esta lógica de interrelacionar y de mezclar estos dos mundos en una sola cosa, que no es que no son opuestos, sino que son parte de un mismo pensamiento humano, ¿no? Sí, Pero muchas veces pasa esto: si se entiende la técnica o la tecnología como algo este, contrario, opuesto a la cultura o a la historia. exacto. Sí, Así que, totalmente. no sé, más que una Bueno, pregunta es un comentario, pero que por ahí son temas que también nos interesan y que pensamos. ajá. Y- Sí, o sea, yo pienso que en realidad este enfrentamiento entre lo técnico y lo cultural es producto de la modernidad, ¿no? Que hizo una separación estricta entre lo natural y lo social, que entiende que son cosas distintas, ¿no? Y en realidad están realmente entrelazadas. Y es cierto que al final las sociedades utilizan la técnica para mediar con la naturaleza. Eh, También es verdad que, hablando de lo técnico, eh, es igual de técnico una fábrica de bloque de hormigón que un componente de tecnología más avanzada, ¿no? A lo mejor el grado técnico es distinto, pero es tecnología en cualquier caso, ¿no?
Y yo sí que creo que hay como grandes oportunidades dentro de lo tecnológico de combinar elementos que sean más sofisticados con unos que sean más rudimentarios y sacar el máximo partido de ellos. O combinar elementos que a lo mejor, producto de su alta tecnología, son más caros con otros más económicos. O sea, al final yo sí que creo que tiene que haber una especie de convergencia entre distintas tecnologías para sacar el máximo partido de algunas cuestiones, ¿no? Al final Sí, un muro de bloque de hormigón con un vidrio sofisticado al lado, pues conjuntamente puede funcionar de un modo mucho más interesante que si está separado, ¿no? También es verdad que vamos, la otra reflexión, yo estoy de acuerdo, ¿no? Que al final la técnica es humana, ¿no? O sea, es producto de los humanos, y lo que hay que intentar es que en lugar de ser un fin, sea un medio, ¿no? O sea, exacto. que muchas veces la técnica se utiliza más como un fin que como un medio. Y realmente tiene que ser un medio para conseguir que el entorno construido, en el caso nuestro, los arquitectos y los urbanistas, el entorno construido sea más adecuado, ¿no? Y ahí yo creo que sí que está esa diferencia, ¿no?, entre los medios o los fines, ¿no? Genial. Eh, No, y desde luego, sí que en la evolución entre los dos proyectos, que yo creo que se ve bien, ¿no? La diferencia de enfoque entre uno y otro. Al final sí es cierto que a- a- para mediar la técnica sí que es necesario entender cómo vive la gente, ¿no? Nosotros hemos aprendido mucho de cómo tenemos que hacer la arquitectura observando la vida cotidiana, ¿no? O sea que cuando se ve a estas señoras que he enseñado sentadas en la calle porque corre el aire fresco y como están a gusto y están confortables, realmente se ponen a hablar y están disfrutando, interaccionando socialmente, entiendes que ese lugar es muy exitoso. Entonces yo entiendo que de esas situaciones cotidianas es de donde más tenemos que aprender los arquitectos. Que hay una cosa muy importante, es que la dimensión climática es invisible, no se ve, ¿no? Y a no ser que recurras a este tipo de imágenes o escenas de cómo se ocupan los espacios, ¿no?, que por otro lado están muy vinculados al trabajo de Atelier Beauvau, ¿no?, este entendimiento de cómo los usuarios usan los espacios. Nosotros salimos mucho a la calle a ver cómo la gente utiliza el espacio público y cómo la arquitectura muchas veces intermedia entre el clima y el espacio público para generar lugares que sean ocupables. Luego ya hay lo el único que ejemplo del le... chiringuito que diste es muy claro con respecto a eso. Es Eh, exactamente, sí. Y claro, con ejemplos tan elementales como el chiringuito te das cuenta perfectamente de por qué es exitoso climáticamente, ¿no? Y es exitoso, pues por un lado, porque quita el sol, pero también los materiales que utiliza para quitar el sol no se calientan porque son ramas de cañizo, ¿no? Por otro lado, está abierto en todos sus costados y eso hace que la brisa marina pueda entrar tranquilamente y que el cuerpo humano se bañe en ese frescor del aire que viene del mar. Por otro lado, también ayuda a que la gente esté medio desnuda, obviamente, ¿no? En esta situación playera donde la gente está con poca ropa y está viviendo líquidos fríos, pero al final es una confluencia de factores cotidianos muy bien entrelazados con los pocos elementos arquitectónicos que hacen que casi intuitivamente cualquier persona lo pueda diseñar, ¿no? Y yo lo que defiendo es que los arquitectos, si casi cualquier persona puede pensar en cómo hacerse un chiringuito para estar a gusto, tenemos mucha responsabilidad en hacer bien climáticamente los espacios que diseñamos, ¿no? Que al final es como una necesidad humana tan básica, ¿no? Estar bien, estar confortable y por lo tanto disfrutar, ¿no? sí, y en ese sentido la arquitectura vernácula siempre fue una forma de generar con muy pocos medios ese confort frente al clima en los diferentes climas que tiene el planeta, ¿no? Exacto. Y donde Sí, cuando uno ve la fotografía de Bernard Rudowski de Arquitectura sin arquitectos, esas formas de estar construyendo con los materiales que están ahí a disposición para sí, finalmente estar mediando formato de confort frente a ese clima sí. que está ahí afuera. Sí, totalmente. Desde luego, toda la arquitectura vernácula es fundamental hoy en día, ¿no? Es fundamental. Porque claro, la mayoría de nosotros nos hemos educado en una cultura arquitectónica moderna
que ha entendido que las máquinas son las que resuelven los problemas climáticos. Y es como nos han enseñado a todos en las escuelas, ¿no? E incluso hoy en día la mayoría de las escuelas siguen enseñando de esa manera. Y realmente hay poco en lo que apoyarse y las tipologías climáticas vernáculas son importantísimas porque son unos ejemplos de una arquitectura muy elemental, muy barata, que media de una manera muy inteligente con el clima local, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante aprender de ellas. Obviamente los estándares de confort contemporáneo no son los mismos, ¿no? Y probablemente en climas un poco extremos siempre necesitemos un pequeño apoyo de máquinas, pero desde luego un edificio bien diseñado con respecto a las técnicas vernáculas va a conseguir mucho. Y luego a lo mejor las puntas de calor o las puntas de frío las podemos resolver con máquinas, pero al menos lo básico lo puede enseñar la arquitectura vernácula. Y también hay otra cosa que yo considero muy interesante en la arquitectura vernácula, no solo la parte técnica, sino es el placer de habitar de muchas de esas construcciones, ¿no? Que nos enseñan cómo se habitan, cómo se disfrutan. No sé, o sea, un patio muchas veces se entiende como un dispositivo de frescor, pero suele ser el centro social de los edificios, ¿no? Y al final son ejemplos en los que lo arquitectónico, lo climático, lo social, lo cotidiano se combinan sin límites, sin solución con solución de continuidad, y eso es súper interesante, ¿no? También es verdad que plantean importantes retos. Porque, no sé, por lo general las tipologías vernáculas, exceptuando palacios o grandes edificios institucionales, que son los menos, son pequeñas construcciones rurales, ¿no? Y no tiene nada que ver ni con la escala ni con el tamaño de las construcciones a las que tenemos que dar respuesta en la ciudad contemporánea, con las necesidades demográficas, etcétera. Nos pueden dar pistas y nosotros tenemos que tener la habilidad de llevar eso a mayores escalas, distintos programas. Y ahí yo pienso que es cuando las herramientas digitales pueden ser de gran ayuda, ¿no? Nos van a ayudar a simular esos comportamientos a distintas escalas. Y eso creo que es pues una de las necesidades. O sea, nos tenemos que apoyar sí o sí en las herramientas digitales, aunque nos dé los conceptos, las tipologías vernáculas, ¿no? ¿Qué nos puedes ampliar un poquito de eso? ¿A qué te refieres con herramientas digitales, digamos, software de Sí, simulación, estas cuestiones de Grasshopper, Travas o... sí, mira, hay una cosa que es o sea, interesante y es cuando un arquitecto se enfrenta a diseñar la estructura de un edificio, por lo general no necesita tener a un ingeniero de estructuras al lado, ¿no? Porque sabe con unas reglas muy básicas el canto que tiene una viga respecto de la luz, ¿no? Este tipo de rules of thumb está como bastante embebidas en la manera en la que nos han educado. Pero, por ejemplo, no pasa con un patio no pasa. Y sería igual de sencillo entender que con unas reglas muy básicas cuáles tienen que ser las proporciones de un patio, la relación entre su profundidad y su abertura para saber que va a funcionar bien o mal en un clima o en otro, ¿no? Eso me parece que es una cosa que es fundamental, tener esas herramientas a mano para desde el principio que un arquitecto sepa dimensionar más o menos cómo tiene que ser un patio para funcionar, ¿no? Eso lo podemos aprender de la arquitectura vernácula. Tú coges un patio en Sevilla y mide sus proporciones y lo puedes aplicar en otros lugares con bastante, bueno, lo puedes aplicar en Sevilla con bastante precisión y funcionará bien. Si te vas a Marrakech, al norte de Marruecos, los patios funcionan muy bien, pero suelen ser más estrechos, ¿no? Tiene una proporción distinta. Pero claro, ¿qué pasa si yo el patio de Marrakech o el patio de la casa patio sevillana la quiero llevar a un centro comercial que está cambiando radicalmente la escala? Puede que cambien los sistemas materiales que lo rodean, puede que cambien las condiciones de contorno. Entonces, en esas casuísticas yo tengo que testar con herramientas digitales cómo está funcionando a distinta escala y con distintos materiales constructivos, ¿no? Es decir, que para los rules of thumb me puede servir la arquitectura vernácula, pero cuando pego un salto a mayor escala, necesito testar si va a funcionar o no antes de construirlo. Y nosotros para eso nos apoyamos en las oficinas con las que colaboramos. Es decir, que después de haber trabajado muchos años en esto, sí sabemos cualitativamente qué hace falta,
Y podemos intuir más o menos las proporciones, dimensiones, materialidad, pero el fine tuning lo tienes que dar con unas simulaciones que te permitan no equivocarte. Pues sería un grave error equivocarte. También es verdad que la equivocación climática está absolutamente aceptada por la profesión, ¿no? Hasta tal punto que, por lo general, si haces un gran edificio acristalado en, no sé, por ejemplo, en Brasilia, detrás va a llegar el ingeniero a ponerte el aire acondicionado más potente para enfriarlo. Y ese tipo de errores climáticos están totalmente asumidos por la sociedad, pero cada vez estarán menos aceptados, ¿no? Igual que hoy en día la seguridad estructural es la prioridad de un edificio, probablemente dentro de 40 o 50 años va a pasar exactamente lo mismo con la seguridad climática y no podremos cometer esos errores. Entonces, va a ser muy necesario emplear las herramientas digitales porque son fenómenos que no se ven y que son muy complejos de entender y que realmente, como no te apoyes en las herramientas digitales, es muy complicado darles forma adecuadamente, ¿no? O sea que ese sería un poco el... Javier, yo te quería hacer una consulta un poco respecto a esta evolución de alguna manera de la manera de concebirlo e incluso en los edificios que contaste, ¿no? Que ahí se ve claramente un cambio. Si estando vos metido en la universidad, en la escuela, si has notado que haya habido un cambio en la formación, en la manera de enseñar, que esté incluyendo todos estos temas, y de alguna manera, ¿qué considerás que debería reforzarse o a nivel proyectual, o sea, en la formación, ¿no? O sea, para estudiantes o qué materias deberían incorporarse o si hay alguna reflexión al respecto de eso o si se está hablando de Sí, eso. sí, yo creo que hay, o sea, los planes de estudio están compartimentados, igual que la modernidad ha compartimentado el saber, ¿no? Y tienes por un lado las asignaturas técnicas y por otro lado tienes las humanísticas y el diseño como en medio, intentando apoyarse en unas y en otras. Y luego dentro de las técnicas y de las humanísticas también tienes como distintos campos de saber, ¿no? O sea, las técnicas, desde luego, al menos tal y como son los planes de estudio españoles, tienes estructuras, tienes construcción y tienes técnicas de acondicionamiento como tres campos estancos, ¿no? O sea, al final, cuando analizas cualquier arquitectura vernácula, lo que entiendes es que el espacio, las técnicas constructivas y la estructura está trabajando de un modo solidario para resolver una situación climática, ¿no? Es decir, que si tú cualquier edificio de piedra lo construyes con la misma forma pero con madera, no vas a conseguir el mismo efecto climático. Es decir, que de alguna manera hay una especie de convergencia entre los distintos saberes que confluyen en la arquitectura para conseguir que esos espacios se aclimaten de un modo pasivo, ¿no? Entonces, a mí me parece que realmente lo que falta es mayor convergencia y mayor integración, ¿no? Es decir, que evidentemente es la asignatura de proyectos la que tiene que hacer ese rol, ¿no? Pero también necesitas unos profesores de proyectos que tengan cierto conocimiento técnico para que den entrada a esos saberes, ¿no? O sea que yo creo que pasa por la transversalidad, o sea, no queda otra, ¿no? Que la manera de proyectar sea mucho transversal, mucho más transversal y que se sepa, pues, el efecto climático de una configuración espacial, ¿no? Que a lo mejor eso, la configuración espacial ha recaído más del lado de proyectos, que se sepa el efecto de una fábrica de ladrillo o de bloque de hormigón o un panelado de madera sobre un espacio, que a lo mejor es que la construcción empiece a aportar al proyecto también. O sea, básicamente es transversalidad. Vamos, yo desde luego lo que sí sé es que, aunque sea necesario, no se aplica en muchas escuelas, más que a lo mejor a modo experimental en algún programa de posgrado, pero es lo más raro, ¿no? También obviamente tiene que ver con cómo funciona la calle, con cómo funciona la práctica profesional, ¿no? O sea que, y cómo funciona la calle tiene que ver con cómo funciona la industria, ¿no? O sea que hoy en día hay saberes estancos
Y esos saberes estancos están muy conectados a la industria que produce esos aparatos y de alguna manera lo que hay que hacer es cambiar lo que ocurre fuera también, ¿no? O sea, para que de alguna manera, bueno, es como un momento mutuo, ¿no? Que la academia intente cambiar, pero a la vez la academia tiene que adaptarse a lo que ocurre fuera, ¿no? Entonces, es muy interesante, por ejemplo, pensar en la industria contemporánea, cómo fabrica los edificios, ¿no? Donde tienes por un lado la parte estructural, tienes por otro lado la envolvente, tienes por otro lado las máquinas térmicas, tienes por otro lado el interiorismo y están totalmente separados entre sí, ¿no? El interiorismo que piensa que no tiene que decir nada, tiene que decir mucho, porque no es lo mismo que un cuarto tenga una, una alfombra, una moqueta, ¿no? No sé cómo llamáis a la moqueta. Sí, alfombra. Sí, que tenga una alfombra a que tenga piedra, ¿no? Pues si la piedra la calienta el sol, la piedra es capaz de absorber el calor porque tiene inercia térmica y soltarlo por la noche, que es cuando más hace falta el calor. Y en cambio, si tienes una madera, una alfombra, sobrecalienta el espacio por la mañana y tienes que abrir las ventanas para enfriarlo y luego por la noche, cuando más calor hace falta, el calor ya se ha ido. Y eso recae en los interioristas, por ejemplo, ¿no? En tener como una mínima idea climática de cómo el acabado condiciona el interior, ¿no? O sea, yo desde luego creo que abogaría por la transversalidad, claramente. No sé si hay más, alguien quiere hacer alguna pregunta. Nadie se anima. El acabado de hormigón del edificio son paneles premoldeados, ¿no? Que están puestos como Sí. cerramiento. Sí. Exactamente. Y con respecto al bloque de hormigón sin aislación, ¿cómo median ahí con la normativa? Pues ¿Como es una presentación especial, hay que demostrarlo o puede funcionar sí. O sea, normalmente sin inconveniente? el Código Técnico español te obliga a tener unos performances energéticos que convergen con los europeos. Entonces, te da una solución eh, sencilla para cumplir con él, que es aislar mucho, ¿no? Y te dice, cada cerramiento tiene que tener una conductividad térmica X, Cada ¿no? tanto, sí. Sí, entonces en ese caso esa fachada no lo cumple. Pero también el código técnico te da la posibilidad de plantear medidas alternativas y que demuestres que funcionan. Entonces ahí hubo que demostrar que funcionaba, ¿no? Pues es verdad que en verano, al ser una pared que está retranqueada, no le da al sol y no está penalizada por la incidencia del sol, y en invierno lograba aportar más calor que el que perdía, ¿no? Porque tenía un invernadero delante. Entonces, bueno, es más laborioso, cuesta más dinero también, porque le tienes que dedicar más tiempo para diseñarlo, pero también te da la satisfacción de haber encontrado una solución alternativa que funciona mejor, ¿no? Y al final es como a lo que estamos habituados los arquitectos, ¿no? Intentar dar, casi damos más de lo que recibimos. ¿Y cómo funcionan en días nublados o de lluvia en invierno? ¿Cómo lo Bueno, ahí lo que pasa es que si la terraza se convierte en invernadero, no tiene pérdidas, ¿no? Entonces, también depende mucho en todas estas cuestiones el usuario es una parte muy importante, ¿no? O sea, el usuario hay que enseñarle a cómo utilizar el edificio, ¿no? Que si volvemos al campo de lo vernáculo, pues antes sabían cómo construir y sabían cómo manipular los edificios y cuándo abrir y cuándo cerrar, y estaba metido en la cultura del habitar, ¿no? Y cuándo salir y cuándo entrar, y es otra cosa que hay que recuperar, ¿no? Que solo sabemos darle al botón Sí, como la del, ropa. del AC, ¿no? Del aire acondicionado, y Sí, sí, sí. realmente es una cultura
que te obliga a manipular el edificio y que también te ayuda a disfrutarlo más, porque sabes, cuando te ha costado conseguir determinada temperatura, pues estás más a gusto en un espacio, ¿no? Sabes aprovechar más lo que te ofrece la arquitectura, ¿no? Vamos, es un mundo apasionante. Sí. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta o tiene alguna pregunta para hacer? A ver, yo acá, no sé si me ven. Ahí está. Sí. Sí, No, esto que hablabas del aire acondicionado, al final me quedó la duda. Creo que entendí que el 80% de las viviendas tenían, bueno, ventilación natural. No sé si eso se refería de que no cuentan con aire acondicionado o digamos, o igual lo tienen, pero igual de todas maneras no hace falta, no haría falta con este sistema de ventilación cruzada y demás que hablabas. Eso no sé si no me quedó muy claro. sí. Vamos a ¿Podrías? ver. Sí. Sí, sí. Mira, el código energético español, ¿no? Te obliga a que las viviendas tengan un estándar muy alto de eficiencia energética. Y eso te obliga a que sean estancas, Mm, ¿de acuerdo? Y que tengan un sistema muy sofisticado de ventilación para que el aire viciado que sale a la calle recupere el calor y se vuelva a meter, y tiene como su sistema de suelo radiante para calentar y refrescar. Entonces, para que las viviendas sean legales tienen que tener eso, ok. ¿no? Que es Sí. como la legalidad actual. Nosotros lo que no queríamos es prescindir de que pudieran tener ventilación natural, ¿no? O sea, al final la obsolescencia de una legislación suele ser bastante más corta que la de un edificio, ¿no? Ujú, Entonces nos parecía sensato poder que el edificio tuviera potencial para ventilarse naturalmente, mm, ¿de acuerdo? De ujú, hecho, en estas viviendas, al lado de la puerta principal, eh, había proyectado un dispositivo que se podía abrir para que el aire entrara. Y en este caso el promotor se negó a hacerlo. Y estaba proyectado, estaba valorado, estaba presupuestado, no quiso mm, hacerlo. Pero siempre tendrá la oportunidad de hacerlo, porque el edificio está pensado para que el aire lo pueda enfriar mm, y refrescar. Y si deciden abrir ese hueco para que el aire entre, lo podrán hacer, ¿no? O sea, es un poco, es esta cuestión de ser muy consciente de que nuestro trabajo queda ahí por muchas generaciones, ¿no? Y ujú. cuantas más generaciones aguante, mejor ha sido la inversión energética que hemos hecho, ¿no? Y eso a mí es un tema que me parece bastante importante. Es decir, que un edificio que a lo mejor tiene una huella de carbono más alta, pero que es capaz de durar varias generaciones, siempre será mejor que un edificio de madera sin huella de carbono, pero que desaparecerá en 2 generaciones, ¿no? Entonces, al final es como una especie de juego entre muchas variables. Y desde luego, nuestra apuesta es por la permanencia y la durabilidad, ¿no? Eso lo tenemos claro. Y eso también implica otras reglas de diseño, como luces estructurales, etcétera, ¿no? O sea que yo creo que los arquitectos sí tenemos que ser muy conscientes de qué partes diseñamos que son permanentes y cuáles se pueden cambiar, ¿no? Y a lo mejor en las que se pueden cambiar no hay que ser tan preciso y tomar las decisiones con tanto rigor, y en las que sí con menos, ¿no? Hay como, ¿me entiendes? En este tema de la durabilidad, también, no me acuerdo, hay alguien que hablaba de la durabilidad de los edificios desde un aspecto estético y desde su flexibilidad y de una duración, eh, digamos, como un edificio valorado por la sociedad en el tiempo, ¿no? Como que, que hay un aspecto también estético, digamos, del edificio, en su estético en el mejor sentido, que hace a la durabilidad, ¿no? De no tener que demolerlo eh, por, Sí, por cuestiones que ya no funcionan con respecto a la sociedad sí, en la que exactamente. están funcionando. Sí. Yo creo que es una Con lo cual cuestión también tienen que ser fundamental. bellos los edificios. Claro, eso es importantísimo. Quizás sea lo más importante, ¿no? O sea, es también esto cierto de que la buena arquitectura siempre es duradera, ¿no? O sea, que en cierta medida es intemporal, ¿no?
Y es intemporal porque tiene valores compartidos que trascienden una generación, ¿no? Y eso, quizás eso sea lo más complicado de hacer, ¿no? Eso no atiende ni a números ni a razones técnicas, ¿no? A mí me interesa mucho en ese aspecto este crítico italiano, Lampugnani, ¿no? Lampugnani ha escrito mucho sobre estas cuestiones, que es como quizás sea la parte menos flashy y menos instagrameable de la arquitectura, pero también es la más importante y es la que tiene como el carácter político y social más trascendental, ¿no? El ser capaz de hacer edificios duraderos desde esa variedad de puntos de vista, ¿no? Yo tengo una última pregunta o comentario respecto a las oficinas, ¿no? Nosotros estamos justamente ahora en Proyecto 4 haciendo oficinas y una conversación que sale siempre es ventilación sí, ventilación no, como que el uso de oficina, ya la ventilación es un poco más complejo. O sea, la ventilación, digo, de que uno pueda abrir una ventana, un usuario mismo. Y te quería preguntar en el edificio de oficinas creo que en algún momento mencionaste que tenía algo de ventilación, no sé si por el piso Sí, técnico o, bueno, un poco ajá, como bueno, qué pensamientos hay respecto a eso hoy en día, después sí, de COVID, ¿no? También que han cambiado como un poco las... sí. Sí, yo creo que hay varias reflexiones interesantes, ¿no? Para mí la primera sería que hoy en día no se puede hacer un edificio que no se pueda abrir, ¿no? O sea, yo lo tengo muy claro, ¿no? O sea, igual que hoy en día no se nos ocurre hacer un edificio que no sea accesible y que no tenga una rampa para que un señor que vaya en silla de ruedas pueda entrar, creo que los edificios tampoco se pueden hacer cerrados y tienes que permitir al usuario que lo abra, ¿no? Eh, para mí es fundamental que los muros cortina suelen estar hechos para edificios de oficinas. Siempre tienen solución de cómo abrir la ventana, pero casi nadie la pone. Yo creo que es fundamental. Oye, si alguien tiene calor, pues que pueda abrir y que pueda entrar el aire. Si es, no sé, me parece que es importantísimo, ¿no? Es esto del confort adaptativo, ¿no? Que yo tengo un sistema general en el edificio, pero también puedo tener la posibilidad de abrirlo o cerrar. También es cierto que en los edificios de oficinas, como es un espacio de trabajo compartido, y además hay papeles, es difícil pensar que lo puedes enfriar con ventilación cruzada, ¿no? Cuando enfrías por la noche un edificio es cuando no hay nadie y lo que no puedes permitir es que los papeles se vuelen, ¿no? Eso hace que de alguna manera sea como más adecuado para ventilar naturalmente un edificio las ventilaciones pasivas ascendentes, ¿no? A través de foyers, de patios cubiertos, porque es un tipo de ventilación que tiene una velocidad menor que la cruzada que genera el viento, ¿no? La cruzada la genera el viento y dependiendo de la velocidad del viento va a ir más rápido el aire en el interior o no, mientras que la vertical, como está vinculada a diferencias de presiones verticales y de temperaturas verticales, es más lenta y permite ventilar sin necesidad de abrir ventanas y que se vuelen los papeles, ¿no? Pero también vamos, yo dicho esto, insisto en lo primero, que a mí no se me ocurriría hacer un edificio que no se pueda ventilar, ¿no? Igual que hoy en día, pues hacer un espacio de trabajo que tenga pequeños pockets exteriores para poder salir a fumarse un cigarro, a charlar, me parece que eso es totalmente necesario, ¿no? El edificio de Castellana, como tiene las losas de hormigón expuestas, y eso quiere decir que tiene la inercia térmica expuesta, se pensó para que se pudiera enfriar con los vientos estos del noreste que hay en Madrid, ¿no? Pues si tú consigues que pase una corriente fresca de aire pegada a la losa de hormigón, el aire al final va a acabar enfriando la losa de hormigón y como tiene mucha inercia térmica expuesta, al día siguiente es capaz de refrescar a los usuarios, ¿no? Y el edificio se diseñó con esa idea en mente. Y de hecho la piel de cristal está diseñada de modo que pueda entrar el aire por el noreste y pueda salir por el suroeste, ¿no? Tiene como bien pensada la aerodinámica. Pero es un sistema que tampoco se ha usado, ¿no? A lo mejor se usa en el futuro, si ese edificio acaba dedicándose a otro uso. Pero sí que tiene un pequeño grado de incompatibilidad con el uso oficina.
Y dicho esto, también es verdad que tiene un sistema mecánico de ventilación que es obligatorio por ley, que va por el suelo, ¿no? Claro. O sea, desde el núcleo hay unas toberas que expulsan el aire al interior de la oficina y lo recoge por el suelo y lo lleva al sistema centralizado de ventilación. ¿Y las losas para invierno también funcionan? Sí, funcionan en Sí, verano y en ahí invierno. pasa agua, que también es agua de geotermia, que vino a una temperatura Sí, más exactamente. estable. O sea, la geotermia la calienta a determinada temperatura y el resto del salto térmico se hace con máquina, pero funciona muy bien en verano y en invierno. Y claro, lo de la geotermia, lo de las losas radiantes es problemático, en especial en ciudades donde hay una humedad ambiente relativa alta porque provoca condensaciones, ¿no? Entonces en Madrid sí que se puede usar porque es un ambiente muy seco, ¿no? Y funciona muy bien en verano. Pero en ciudades costeras es un poquitín más complicado. Buenos Aires es más complicado. Aquí tenemos Debe mucha serlo. humedad. Sí, exactamente. Gracias. Bueno, Pregunta. Javier, creo que... ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. No, quería preguntar si en este último tiempo él vio muchos cambios desde lo climático que fueron cambiando las soluciones también. Es decir, hay una situación de cambio climático, si fue muy acelerada y eso generó muchos cambios en la evolución de lo que fuiste pensando como resoluciones constructivas. Yo creo que no tanto los cambios que he mostrado en la clase no son tanto por el contexto climático, que cambia muy lentamente, y muy probablemente las soluciones constructivas que funcionaban hace 50 años funcionarán también dentro de 50, porque el cambio climático no provoca como grandes oscilaciones en los valores medios del clima. Yo creo que los cambios han venido más por intentar dar una respuesta más global, ¿no? Es decir, que si la primera aproximación al clima era más técnica, intentaba responder al fin y al cabo a la eficiencia energética del edificio, se ha ido descubriendo toda una serie de mundos paralelos que han demostrado que la arquitectura debe responder a través del clima también a otras cuestiones y que hace que sea más interesante que la puramente numérica, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que eso es un poco hacia dónde va, ¿no? O sea, es una tendencia a enriquecer con discursos paralelos, y hacerlo menos determinista y menos unívoco, ¿no? No sé si te he contestado. Muy bien. Bueno, creo que podemos cerrar acá. Te agradecemos de nuevo muchísimo. Es un lujo para nosotros toda esta conversación y seguramente será de mucho, tendrá su influencia concreta en los trabajos del taller. Así que esperamos ver Me alegro mucho. la respuesta a esta conferencia en los trabajos de los estudiantes pronto. Estupendo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por la invitación y espero que nos veamos pronto. Igualmente. Gracias, Javier. Bueno, Estamos muchas en Gracias. gracias. contacto. Hasta luego. Hasta luego.